Buenas noches, mi nombre es Wendy López. Esta noche he venido a exponer la tarea número 2, en el cual consiste en arreglos y funciones de un programa. Para el primer ejercicio nos solicitan calcular, desarrollar un menú en el cual se le permita al usuario calcular el promedio y el número mayor de un arreglo. Para eso incluimos las líneas reglamentarias, numeral include y using namespace. En este caso yo ya declaré lo que serían las funciones, pero está el menú en el cual este lo declaramos como un menú, que va a ser la primera función que debemos desarrollar. En ese vamos a poner una variable llamada test. Eh, Vamos a poner lo que serían los strings, en donde el usuario va a poder seleccionar qué es lo que quiere calcular. Vamos a iniciar diciéndole bienvenido a este programa. Presione 1 si quiere calcular el promedio con un salto de línea y así sucesivamente. Para el número 2 sería calcular mayor y el 3 sería si quiere salir del programa. Todo esto se irá almacenando en la variable test. Eh, Luego de eso iremos haciendo lo que son las otras funciones. Vamos a ir poniéndole un void en calcular promedio. Eso sería nuestro nombre de función. Para aclarar un poquito, una función básicamente es un bloque de códigos que se ejecuta cuando en la función principal main se mandan a llamar. Vamos a, eh, en la función calcular promedio, vamos a declarar tres variables. Van a ser, en este caso, float. Eh, Decimos que va a ser nota 1, nota 2 y nota 3. En este caso, se le va a solicitar al usuario que puedan ingresar las tres notas y cada una se va a ir almacenando en su respectiva variable. Para calcular el promedio, siempre declaramos float, va a ser igual a promedio. Yo lo declaré en esta parte, pero también se podría declarar aquí arriba junto con las notas. Luego de eso, promedio va a ser igual a nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Eso va a ser entre 3.0. Y cuando ya tengamos el promedio, pues nos va a devolver el valor promedio y nos va a decir que el promedio es, y aparecería, ¿verdad?, la nota. Para lo que es la función del mayor, vamos a decir que sería un void, calcular mayor. También igualmente vamos a declarar tres variables que van a ser enteros y en este caso le vamos a solicitar al usuario que ingresen los tres números y cada uno igualmente se va a ir almacenando en su debida variable. ¿Cómo vamos a saber que cuál es el mayor de los números ingresados? Vamos a declarar otra variable que va a ser un entero, va a ser mayor igual a num, que eso va a ser comparado con el primer número. Vamos a decir que if, vamos a ponerle una sentencia if, que en este caso va a ser el número 2, que sea comparado con el mayor, que en este caso va a ser el número 1. Luego ponemos otro if, que también lo vamos a ir comparando. El número 3 ingresado se va a comparar siempre con el mayor. Y si no, pues este mayor, si no es mayor que el número 1, se va a decir que el mayor va a ser el número 3 y así sucesivamente con el número segundo ingresado. Luego de eso vamos a tener un comparativo donde i va a ser num igual mayor o num igual mayor o num igual mayor. En este caso, perdón, este es i. Num igual mayor o num igual mayor y num igual mayor. Igual mayor. Luego de esto, esto básicamente es para saber si hay dos números que sean iguales y que ambos son mayores. Entonces, cuando esto no se apare, cuando
esto no sucede que hay dos números, nos va a salir un mensaje en donde nos indica que hay dos números iguales y ambos son mayores y siempre se va a ir declarando en la variable mayor. O si no, siempre nos va a dar el mensaje que el valor mayor es ya lo ya establecido, la variable mayor, que en esta parte de aquí se va a ir verificando. Pero si tenemos dos números, pues en esta parte se va a ir analizando, ¿verdad? Y luego de eso hacemos un salto de línea. Luego de eso tenemos lo que es el menú. Y por último tenemos la función principal main, en donde en main vamos a hacer declarar una variable cálculo, que va a ser un entero, y le vamos a agregar un do while para que el programa se pueda ir repitiendo las veces que sea necesario hasta que el usuario decida salir del programa. Luego de eso vamos a empezar a llamar a las funciones ya anteriormente mencionadas, en donde cálculo va a ser igual al menú. Y aquí nos va a salir una opción donde dice que la opción que nosotros elegimos. Aquí mandamos a llamar al menú, que el menú vendría siendo donde el usuario empieza a elegir lo que necesita. Luego de eso, hacemos un switch para empezar a desplegar el menú y dentro del switch siempre vamos a poner la variable cálculo. Para el caso número 1, si el usuario elige el número 1, colocaremos que ha decidido calcular el promedio. En este caso, en vez de colocar todo lo anteriormente mencionado, solamente mandaremos a llamar a la función calcular promedio que anteriormente vimos que esto es el cálculo de las tres notas ya ingresadas previamente por el usuario. Y si no, escoge el caso número 2 que ha decidido calcular el mayor de los números. Y para eso vamos a llamar a la función calcular mayor. Y va a realizar todo lo anteriormente mencionado. Ya sea que el número que coloquemos sí es uno solo mayor o ya sea que hay dos repetidos y ambos son mayores. Y para el caso 3, pues solamente nos dará un mensaje que ha decidido salir del programa. Vamos a poner un default para el switch, en el cual nos dará que la opción no es válida y que podemos intentar de nuevo. Y un break. Luego de eso, en el while vamos a poner la variable cálculo, que esto tiene que no tiene que ser diferente de 3. Y ponemos return. Vamos a demostrar que el programa sí funciona correctamente. Lo compilamos en este caso y esperamos a que nos aparezca la consola. Bienvenido a este programa. Presione 1 si quiere calcular el promedio, 2 calcular el mayor y 3 si quiere salir del programa. Vamos a, en este caso, presionar número 1. Presionamos Enter y dice que hemos decidido calcular el promedio. Vamos a ingresar las tres notas, 8.9 y 9.1. Nos dice que el promedio es 7.86 y luego de eso, como pusimos un do while, el programa se vuelve a repetir. Vamos a poner la opción número 2. En este caso, la opción número 2 es que ingresemos el primer número, pondremos el 8 y un 2. Y nos dice que el mayor es el número 8, en este caso, ¿verdad? Luego de eso, vamos a ver cómo él calcula también que ambos números son mayores iguales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a siempre presionar el 2 para calcular el mayor y vamos a ingresar dos números iguales. Vamos a ingresar 9 y 7. Y dice que hay dos números iguales que son mayores, en este caso va a ser 9 y nos vuelve a repetir el programa. Ya en esta parte vamos a decir que vamos a presionar 3 y nos dice que ha decidido salir del programa. Así que, como podemos observar, el programa corre correctamente y eso es parte en cuanto a un arreglo. Luego en cuanto a funciones, para el ejercicio número 2, también nos dice que necesitamos lo que es un arreglo de números.
hacemos lo que es las líneas reglamentarias, que son include using y using namespace. Partiendo de eso, iniciamos lo que es con un entero main, la función principal, y declararíamos eh, tres variables int, que van a ser cantidad eh, mayor y menor, porque vamos a calcular los números mayores y menores de lo que es un arreglo. Y para hacer un poquito más sencillo esto, vamos a saber qué es un arreglo. También hay arreglos unidimensionales, bidimensionales, etcétera. Y en este caso, los vectores o arreglos más claros forman parte de la amplia variedad de estructuras de datos. Entonces, estos se utilizan para almacenar múltiples valores en una variable. Entonces, declaramos también lo que sería in lista, y dentro de esta lista vamos a poner que va a ser la cantidad que el usuario decida de qué tamaño va a querer su arreglo. Así que iniciamos con un mensaje de bienvenida al programa de arreglo de números y le consultamos al usuario de cuántos datos quiere el arreglo. Lo almacenaremos en la variable cantidad. Posteriormente, le vamos a decir al usuario que ingrese las cantidades que desea ver en un arreglo. Ponemos lo que es un for, donde vamos a tener lo reglamentario, donde es in, que sería i igual a 0, y también i menor que cantidad, que cantidad es lo que iría, que va a ser menor a la cantidad que el usuario haya ingresado, y eso va a ir sumando en uno. Ponemos un mensaje en donde nos diga que el elemento que este va a ir i más 1 es, y nos saldría el 0, nos va a ir contabilizando de 0 hasta donde llegue el dato del usuario, y tomando en cuenta siempre el 0. Y esto se va a ir almacenando en la lista y en el elemento i. Hacemos un salto de línea para que no se vea todo junto, y posteriormente igualmente declaramos otra variable en donde en esta parte va a ir la suma igual a 0. Declaramos esa variable, y en el for vamos a ir diciendo que i igual a 0, y menor que cantidad, y más. En esa parte vamos a poner la suma, y aquí se puede poner suma igual suma más lista igual a i, pero aquí lo he puesto un poco más resumido, donde va a ser suma más lista igual i. Al calcular esto, nos va a salir un mensaje en donde nos dice la suma de todos los elementos es. Entonces ahí eh, el programa lo que irá haciendo es sumando todos los números que el usuario vaya ingresando en el arreglo, y nos va a declarar la variable suma. Y lo mismo, declaramos un salto de línea para que no se mire todo junto. Posteriormente vamos a calcular lo que es el promedio. Para eso vamos a ponerle un double. Va a ser igual a promedio igual a suma entre cantidad. Ya teniendo el resultado de la suma, lo único que vamos a hacer es la suma entre la cantidad de números del arreglo, y eso nos va a dar el promedio. El promedio de todos los elementos es d, y va a declarar la variable promedio. Para calcular el mayor del número del arreglo, declaramos lo que es una variable mayor. Bueno, venimos a declarar la variable mayor. Esa va a ser igual a lista inicializada en 0. Ponemos un for, este va a ser igual a i igual a 0, y lo mismo menor que cantidad y en aumento. Ponemos un if en donde vamos a decir que esto va a ser lista, entre corchetes vamos a colocar i mayor
sí, mayor que la variable mayor. Entonces vamos a estar comparando el número de la lista con el mayor de los números. Esto va a ser igual a mayor igual a lista. Entonces aquí nos va a dar el resultado de la comparación de cuál va a ser el número mayor. Y aquí se nos declara la variable mayor y nos da el resultado. Vamos a hacer exactamente lo mismo para lo que es el menor. Eso va a ser igual a lista, entre corchetes 0, va a ser for, entre paréntesis in, y igual a 0, y menor que cantidad, en este caso va a ser menor, y siempre va a ir contabilizándose. Luego de eso va a ser una if, una lista, y pero este lo va a ir comparando en menor junto con la variable menor. Decimos que menor igual a lista, entre corchetes in, y nos va a dar el número menor del arreglo. En el ejercicio nos piden también, adicional a eso, que nos aparezca el orden inicial de cómo se ingresó los valores del arreglo y los elementos en orden inverso. Para eso solamente utilizamos lo que es un for y decimos que int igual a i igual a 0 y menor que cantidad y más más. Dentro de los corchetes ponemos solamente code y vamos a declarar lo que sería la lista. Y entre paréntesis, pues nos va a salir, le ponemos un espacio para que los números no se vean todos juntos. Lo mismo va a pasar con el elemento inverso, solamente que aquí como es la inversa, vamos a decir que i igual a cantidad menos 1 y va a ser igual a mayor o igual a 0, en este caso tiene que ir igual, y va a ser y menos, menos, ya que va a ir en el orden inverso. Va a ser como en forma descendente. Y lo mismo aquí, vamos a decir que vamos a poner la lista y el espacio que se necesita para que nos sea todo junto. Y le vamos a poner un salto de línea. Vamos a correr el programa para verificar que todo esté bien. Bienvenido al programa del arreglo de números. ¿Cuántos datos quiere en el arreglo? Yo en este caso, para no hacer tan largo el ejercicio, le voy a colocar que quiero 5. Y nos solicita que podamos ingresar los datos que desea ver en el arreglo. Entonces voy a poner que va a ser 7, va a ser 6, 1, y ahí está. La suma de todos los elementos es 25, el promedio de todos los elementos es de 5, el mayor es de 9, eh, de los valores es 9, el menor es 1. Y los elementos en el orden inicial siempre son 7, 6, 9, 1 y 2, así como aparecen acá. Y los elementos en el orden inverso, pues están 2, 1, 9, 6 y 7. Entonces se da por finalizado de que el programa corre correctamente y nos muestra todo lo que el usuario necesita saber acerca de su arreglo. Y para el tercer ejercicio, nos pide un diseño de una matriz de 3x3. Ponemos las líneas reglamentarias y dentro de la función principal main iniciamos con la declaración de una matriz en int de 3x3. Damos el mensaje de bienvenida al diseño de matrices y solicitamos el ingreso de los datos de la matriz. Hacemos lo que es un for. Dentro de este for van a ir la int, van a ir, ya que las matrices contienen filas y columnas, en este caso vamos a colocar lo que serían las filas, igual a 0. Luego de esto va a ser fila menor a 3, ya que solamente necesitamos una matriz de 3x3. Y sería fila que va a ir en forma creciente. Dentro de eso también declaramos que va a ser for y en este caso va a ser las columnas igual a 0, las columnas menor a 3 y una columna va a ir de forma creciente. Ponemos el mensaje en donde nos explica que el dato
entre corchetes va a ser la fila, coma, columna y cerramos paréntesis. Por ejemplo, va a ser 0.1, 1,0 y así sucesivamente. Todo esto se va a ir almacenando en la variable matriz, en donde nos va a enseñar la fila y la columna. Y hacemos un salto de línea. Posteriormente a eso, vamos a colocar nuevamente un for, en el cual en el for siempre vamos a declarar lo que es fila igual a 0, fila menor que 3 y fila más. Y lo mismo pasa con lo que serían las columnas y declaramos lo que sería la matriz para que sea fila y la columna y ponemos un espacio entre los números para que no se vea todo junto. Y colocamos un salto de línea y un salto de línea para que no se, en el for y un salto de línea fuera para que el programa pueda reconocer los espacios entre las líneas. También nos pide lo que sería la sumatoria de las filas. Declaramos in, que va a ser sumar filas, y nos da un mensaje en donde nos dice que nos muestra la suma de las filas y un salto de línea. Hacemos un for. En este for va a ir int fila igual a 0. Siempre vamos a utilizar las filas primero. Y en esta sumar filas va a ir declarada igual a 0. Lo mismo hacemos con lo de las columnas, solamente que ya dentro de las columnas pondremos un sumar filas, igual sumar filas. En este caso sí lo puse así para que notáramos que en el ejercicio anterior puse suma más igual, y en este caso pues ya lo hice al revés, sería sumar filas igual sumar filas más matriz, y ponemos fila y las columnas. Sale el mensaje en donde nos dice que la suma de las filas son, y nos da la declaración de la variable fila, es, y sale el resultado de sumar fila, que en este caso es ese resultado de esta expresión. Hacemos los saltos de línea correspondientes y luego de eso hacemos lo de sumar columnas. En el de sumar columnas es exactamente igual. Declaramos en este caso con la variable columna exactamente lo mismo, solamente que en esta parte va a ser al revés. Primero va a ser la columna y luego va a ser las filas. Para declarar las columnas va a ser sumar columnas igual sumar columnas más la matriz. Y luego de eso nos va a dar el mensaje de que la suma de las columnas son en la variable columna. Que es sumar columnas. Y luego el salto de línea. Posteriormente en el ejercicio nos solicitan lo que es la suma de las diagonales. En este caso, perdón, nos solicitan la principal y la secundaria. Yo declaré lo que es una sumar diagonal 1, que esto va a ser igual a 0, que esta se tomaría en cuenta como la diagonal principal. Y nos lo dice en el mensaje que la diagonal principal de la matriz. Siempre utilizaremos un for en donde decimos que es in igual a i. En este caso pondremos i igual a 0 y menor que 3 porque sería una expresión, una matriz, perdón, de 3 por 3 y sería i más más. Declaramos la variable sumar diagonal 1 igual sumar diagonal 1 más la matriz de i por i. Y aquí nos muestra el mensaje que la suma de la diagonal principal es sumar diagonal número 1. El resultado de esta expresión. Para la diagonal número 2 va a ser casi igual, solamente que en el for, en la hora de la expresión, la sumar diagonal 2 igual a sumar diagonal número 2 más la matriz igual a i. En este caso sería 2 menos i, ya que lo vamos a hacer de como a la inversa de lo que de la diagonal principal. Y posteriormente el mensaje de cómo sería el resultado de la declaración de sumar diagonal número 2.
Eh, y también nos pide que calculemos lo que es el menor y el mayor de la matriz, los números mayores y los menores de la matriz. Declaramos la variable int que va a ser menor y la variable int que va a ser mayor. En este caso ponemos la matriz que va a ser igual matriz 0,0, igualmente para el menor. Hacemos lo que es un for, en el cual va a ir integrado int, fila igual a 0, fila menor que 3 y fila más. Colocamos lo mismo en parte de las columnas y dentro de los corchetes colocaremos un if, en donde nos dice que en la matriz, fila y columna, tiene que ser menor, va a ser menor. Este menor se va a ir comparando en cuanto a matriz de fila y columna. Y si no, pues vamos a comparar lo que sería para sacar el menor. Para sacar el mayor va a ser exactamente igual. En la matriz fila y columna se va a comparar con los números mayores y el mayor pues se va a hacer igual a matriz de fila por columna. Y nos salen los mensajes correspondientes. En el menor de los números de la matriz es menor y el mayor de los números de la matriz es mayor. Ahora les presentaré el resultado final. Aquí nos dice que es bienvenida al diseño de matriz, ingresar los datos. Los datos de la matriz. Yo voy a poner de corrido del 1 hasta el 9, pero se puede ingresar cualquier dato. Y como verán, aquí dice, nos muestra una matriz cuadrada. Se mira en orden. Para eso ocuparíamos los espacios entre líneas mencionados. Luego nos dice que la suma de las filas, la suma de la fila 0 es 6, la suma de la fila 1 son 14, es 15, perdón, y la suma de las filas es 24. Luego de eso también nos muestra lo de las columnas 12, 15 y 18, que es el resultado de las columnas de 1 más 4 más 7, de 2 más 5 más 8 y de 3 más 6 más 9. Luego de eso nos muestra la suma de la diagonal principal de la matriz, que en este caso es 15, que sería esta parte de 1, 5 y 9. Y la suma secundaria de la matriz, que va a ser lo que es 15, que sería 7, 7 más 5 más 3. Luego de eso nos muestra los mayores y los menores de la matriz, que va a ser 1, el número menor, y 9, el número mayor. Con eso concluyo mi presentación de la tarea número 2. Eh, Cualquier retroalimentación, con gusto será bien recibida. Muchas gracias y feliz noche.